Cordial saludo, respetado tutor y compañeros. Mi nombre es Carmen Rosa Ciabato Cetina, estudiante de Regencia de Farmacia de la UNAM. En el siguiente trabajo les voy a presentar las 4 biomoléculas orgánicas. En primer lugar, ¿qué son los carbohidratos? Son biomoléculas de valor energético y estructural más abundantes en la naturaleza. Estos compuestos son formados por carbono, hidrógeno y oxígeno, aunque a veces se pueden encontrar átomos como nitrógeno, azufre y fósforo. ¿Qué es la glucosa? La glucosa se encuentra en la savia de las plantas, en el torrente sanguíneo en el que se conoce como azúcar en la sangre. En los alimentos se encuentran las plantas, el pan integral, granos enteros y cereales integrales, las legumbres, los lácteos, la uva y la miel. El cuerpo utiliza la glucosa como una fuente importante de energía. En la fabricación de alimentos, la glucosa confiere un sabor dulce a los dulces, mermeladas, chicles y refrescos. La fructosa se encuentra en frutas, verduras y sus jugos, así como la miel y el jarabe de maíz. La cristalina como endulzante. ¿Qué es la sacarosa? Esta se produce de forma natural en frutas y una gran variedad de vegetales de raíz, tales como la caña de azúcar y la remolacha azucarera. ¿Qué es la lactosa? Se encuentra en las leches y sus derivados. Su aplicación más importante en la leche para bebés y alimentos para la mama. También aumenta el volumen del pan y productos. ¿Qué es la maltosa? Acá podemos ver la fórmula molecular. Dice que son disacáridos menor común en la naturaleza. Se encuentran pequeñas proporciones en germinación de semillas formadas a través de la degradación de moléculas de almidón. Se añade a la verdura como el proceso de fermentación formas solubles de maltosa en el agua. Se introduce en este proceso para ayudar a liberar el etanol y el dióxido de carbono. La maltosa es importante en la elaboración de la cerveza. ¿Qué es la celulosa? Es la sustancia que compone la mayor parte de las paredes celulares de las plantas. Otra parte importante es el algodón, lino, el cáñamo, la paja y la madera. Puede ser usado para hacer papel, la película, explosivos y plásticos, además de tener otros usos industriales. Las fibras textiles sintéticas, tales como acetato de celulosa, también como fuente de combustible. Acá en la imagen podemos ver almidón. Es un polisacárido constituido por amilosa, amilopectina. Se encuentra en las papas, en la zanahoria, en los nabos. Las demás hortalizas con alto contenido de almidón son el maíz, los guisantes, las calabazas de invierno. Por ejemplo, en las industrias agroalimentarias, almidones y derivados se utilizan como ingredientes, componentes básicos de los productos o aditivos en pequeñas cantidades para mejorar la fabricación, almacenamiento o exposición. El uso del almidón se requiere en varios sectores industriales como en los alimentos. ¿Qué son los lípidos? Son compuestos biológicos que se clasifican conjuntamente por su estructura generalmente apolar, carbono, hidrógeno y oxígeno, que hace que sea poco soluble en agua. Está formado principalmente por ácidos grasos y glicerina u otros alcoholes. Suelen clasificarse en glicéridos, fosfolípidos, esfingolípidos, glucolípidos, séricos y terpenos. Las grasas y aceites son las más abundantes. Estas son las constituyentes principales de las células almacenadoras de esta en animales y plantas y componen de las reservas más importantes del organismo. Los lípidos más importantes, acá vemos la leche y el yogur, los vegetales, las grasas como son el aceite, los dulces, las carnes, está lo de las aves, el pescado, está también las legumbres, los huevos, las nueces, las frutas son muy importantes, el pan, cereal, arroz y pasta.
Ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son biomoléculas orgánicas compuestas siempre de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Se definen químicamente como polinucleicos, ya que están formados por la repetición de unidades moleculares llamadas nucleótidos. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ácido desoxirribonucleico, el ADN, y el ácido ribonucleico, ARN. Estas moléculas que poseen todos los organismos dirigen y controlan a la síntesis de proteínas, proporcionando la información que determina su especificidad y características biológicas que contienen las instrucciones necesarias para realizar los procesos vitales y son los responsables de todas las funciones básicas de los seres vivos. Podría decirse que lo que un organismo es o puede llegar a ser en términos biológicos aparece programado en estas moléculas, o dicho de otro modo, su función está relacionada con el almacenamiento y la transmisión de la información genética, constituyendo la base molecular de la herencia. Acá tenemos los ácidos nucleicos. ¿Qué son? Son biomoléculas encargadas de transportar la información genética, formadas por nucleótidos, que son uniones de azúcar que se clasifican como ribosas y dextroribosas en grupos fosfatos. La base nitrogenada está clasificada como purinas, que incluyen adenina y guanina. También está primidinas, incluidas la timina, citosina, uracilo. El ejemplo está el ARN y el ADN. ¿Qué son las proteínas? Son grandes moléculas orgánicas compuestas por 4 átomos: el carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque algunas poseen también azufre y fósforo. Las proteínas son insolubles en agua y se estructura compleja, ya que cada una de ellas tiene una forma directamente relacionada con su función biológica. Las proteínas están conformadas por aminoácidos. Tan solo 20 aminoácidos diferentes se componen para formar todas las variedades de proteínas existentes. Los aminoácidos pueden ser esenciales y no esenciales. Los esenciales se presentan en la carne, en algunos vegetales. Tienen que ingresar con la dieta porque el organismo no los produce. Los aminoácidos no esenciales, en cambio, son elaborados por el organismo y también están en los alimentos. Las proteínas está la caseína, como la leche, albumina, que están los huevos, cartílagos, tendones, queratina, la piel, el pelo, lana, plumas, uñas, cuernos, globina, glóbulos rojos, hemoglobina, fibrosa y la cera. Composición química y clasificación de las proteínas. En primer lugar, las proteínas son los materiales que desempeñan un mayor número de funciones en las células de todos los seres vivos. Por un lado, forman parte de la estructura básica de los tejidos, músculos, tendones, piel, uñas, y por otro desempeñan funciones metabólicas, reguladoras, asimilación de nutrientes, transporte de oxígeno y de grasas en la sangre, inactivación de materiales tóxicos o peligrosos. También son elementos que definen la identidad de cada ser vivo, ya que son la base de la estructura del código genético ADN y de los sistemas de reconocimiento de organismos extraños en el sistema inmunitario. Las funciones que tienen las proteínas en el organismo son: estructural. La queratina está presente en los pelos, lana, plumas, piel, uñas y cuernos. Hormonal. La insulina es una proteína que controla la glucosa presente en la sangre. Inmunológica. Las globulinas dan lugar a la formación de anticuerpos llamados inmunoglobinas. Transporte. La hemoglobina es una proteína que transporta oxígeno y dióxido de carbono en la sangre. Enzimática. Las enzimáticas son proteínas cuya función es acelerar En las estructuras está la estructura primaria. La estructura primaria es la secuencia de aminoácidos de la proteína. Nos indica que aminoácidos componen la cadena polipeptídica y el orden en que dichos aminoácidos se encuentran.
La función de una proteína depende de su secuencia y de la forma que ésta adopte. La estructura secundaria es la disposición de la secuencia de aminoácidos en el espacio. Los aminoácidos, a medida que van siendo enlazados durante la síntesis de proteínas y gracias a la capacidad de giro de sus enlaces, adquiere una disposición especial, estable. La estructura secundaria, la alfa hélice, la conformación beta. Esta estructura se forma al enrollarse helicoidalmente sobre sí misma. La estructura primaria se debe a la formación de enlaces de hidrógeno entre ellos. Estructura terciaria. La estructura terciaria informa sobre la disposición de la estructura secundaria de un polipéptido al plegarse sobre sí mismo, originando una conformación globular. En definitiva, es la estructura primaria la que determina cuál será la secundaria y por lo tanto la terciaria. Esta conformación globular facilita la solubilidad en agua y así realiza funciones de transporte enzimáticas hormonales. Esta conformación globular se mantiene estable gracias a la existencia de enlaces entre los radicales de los aminoácidos. Aparecen varios tipos de enlaces. El puente de sulfuro entre los radicales de aminoácidos que tiene azufre, los puentes de hidrógeno, los puentes eléctricos, las interacciones hidrofóbicas. La estructura cuaternaria. Esta estructura informa de la unión mediante enlaces débiles, no covalentes, de varias cadenas polipéptidas. Son estructuras terciarias para formar un complejo proteico. Cada una de estas cadenas polipéptidas reciben el nombre de prop. Muchas gracias.